tardes. Yo agradezco mucho la invitación que me formularon los estudiantes del Departamento de Ingeniería Agroindustrial para estar presente aquí con ustedes unos momentos. Y los felicito ampliamente por su dedicación y empeño en la organización de este evento, que seguramente va a dejarles muy buenas experiencias y conocimientos a los asistentes. Espero que se lleven algo acerca de lo que les voy a exponer el día de hoy. Hemos trabajado en diferentes temas, pero para esta plática escogí el de la aplicación de las técnicas de ultrasonicación y complejamiento molecular para el mejoramiento de la funcionalidad de biomoléculas o biopolímeros. La que sigue, por favor. Bueno, los biopolímeros en la industria alimentaria son muy importantes, puesto que cumplen diferentes propiedades funcionales que son determinantes para las propiedades de los alimentos. Entonces, entre ellas, bueno, ustedes hablaban de los recubrimientos comestibles y empaques biodegradables, que, pues, como bien lo dijo su compañera, tiene un auge muy importante considerando el volumen tan grande de desechos que generamos los humanos. Otra propiedad funcional es el de que actúan como materiales de pared para la encapsulación de agentes bioactivos. Ustedes saben que ahorita está muy en auge la utilización de estos agentes bioactivos para mantener la salud o para tratar algunos padecimientos y para evitar otros, inclusive antienvejecimiento, etcétera, ¿no? Pero hay que recubrirlos, hay que protegerlos para que cumplan realmente su función dentro del organismo humano. También se utilizan como estabilizantes de diferentes alimentos, en espumas, en helados, etcétera, ¿no? En mayonesas. Tenemos también su actividad espumante, que la podemos apreciar en los helados, en las nieves, en diferentes alimentos, y como emulsificantes para también en aderezos, etcétera. La que sigue, por favor. Toda de una vez, por favor, si están amables. Bueno, ¿cuál es la demanda actual? Pues los consumidores tenemos la palabra en un grado muy importante, y se ha manejado la sustitución de proteínas, por ejemplo, de origen animal por proteínas de origen vegetal. Debido a que, bueno, pues son de menor costo, sobre todo esto es importante en países como el nuestro, además nos imparten importantes beneficios a la salud, como salud cardiovascular, prevención del cáncer, entre otras, y además se ha observado que algunas personas tienen algunos efectos de alergia hacia algunas proteínas de origen animal. Entonces, considerando esto y otros temas de los cuales ya se han hablado, las tendencias actuales de la industria alimentaria gira en torno a la búsqueda de ingredientes naturales, proteínas de origen vegetal, investigar la funcionalidad de biopolímeros novedosos para usarlos en alimentos procesados. Estos biopolímeros novedosos se pueden referir inclusive a desechos agroindustriales, vamos a ver el día de hoy uno de ellos, o algunos alimentos que se dirigen sobre todo a alimentación de animales. También debemos de tener claro que es importante que se mejoren las propiedades funcionales de estos biopolímeros, como la actividad superficial, la capacidad emulsificante y espumante. México importa una gran cantidad de biopolímeros, entonces nosotros debemos de generar la tecnología y los conocimientos necesarios para que estas importaciones disminuyan y utilicemos los biopolímeros que tenemos disponibles en nuestro país, que son muchísimos. Pero estos biopolímeros debemos de mejorarlos, debemos de mejorar estas propiedades que son apreciadas por la industria alimentaria. La que sigue, por favor. Bueno, estos procesos pueden ser físicos o químicos. En este caso vamos a ver uno físico y uno químico.
Entre los físicos está el efecto del ultrasonido de alta intensidad. Alejandro Martínez Velasco, que es egresado de aquí, de la licenciatura y también de la maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, y ahorita está haciendo su doctorado en Biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en conjunción con Chapingo. Está haciendo su proyecto de doctorado sobre este efecto del ultrasonido de alta intensidad sobre las propiedades funcionales y estructurales de proteína de ABA. La que sigue, por favor. Las proteínas vegetales tienen funcionalidad limitada y esta funcionalidad depende de la composición y estructura química. Es decir, las proteínas de origen animal tienen mayor funcionalidad que las proteínas de origen vegetal. Entonces debemos de mejorar estas propiedades funcionales, como son solubilidad, capacidad emulsificante, capacidad espumante, actividad superficial, etcétera, ¿no? Entonces, para ello se requiere modificar su estructura, la estructura de estos biopolímeros. Y al respecto, pues sabemos que las tecnologías verdes innovadoras pues son las más adecuadas en este sentido. Y una de ellas es el ultrasonido de alta intensidad. La que sigue, por favor. La proteína vegetal más estudiada es la de soya. La proteína de haba, por el contrario, ha sido muy poco estudiada. El haba es un grano que se produce en México, que tiene una funcionalidad prometedora, con potencial utilización en la industria alimentaria, tiene un alto contenido de proteína, por debajo ligeramente del de la soya, y una pequeña proporción es para consumo humano y en mayor cantidad se utiliza para alimentación de ganado. Entonces, en este proyecto se propone incrementar su funcionalidad para ser utilizada por la industria alimentaria. La que sigue, por favor. Bueno, el objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del ultrasonido de alta intensidad sobre las propiedades superficiales, capacidad espumante, estructura y digestibilidad in vitro de proteína de haba. Bueno, los objetivos particulares fue, pues, primero obtener la proteína, realizar la caracterización físico-química de la harina de la que se partió, establecer el método de obtención del aislado de proteína de haba, utilizar la metodología de superficie de respuesta para determinar las concentraciones de ultrasonido de alta intensidad que fueron amplitud y tiempo que rindieran la proteína de haba optimizada, así la llamamos, en relación a sus propiedades físico-químicas y funcionales. La que sigue, por favor. Evaluar la funcionalidad de la proteína optimizada en la formación y caracterización de espumas como sistema coloidal alimenticio de importancia para la industria alimentaria. Evaluar los cambios estructurales en la proteína de haba mediante espectroscopía infrarrojo y digestibilidad in vitro. Se partió de la harina de haba, se molió el haba, por supuesto, se determinó el contenido de humedad, proteína, grasa y se obtuvo el aislado de proteína de haba. Esto se hizo a través de la solubilización de la harina en agua a un pH alcalino, después se determinó su punto isoeléctrico, se precipitó. Ustedes saben que las proteínas en el punto isoeléctrico son insolubles. Entonces se precipitó, se centrifugó. Por favor, sí, continúa pasándolo. Y se caracterizó. Y obtuvimos el aislado de proteína de haba. Tiene mucha animación, entonces si gusta, por favor, pasarlas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mediante un diseño central compuesto con un factorial 2 a la 2, se establecieron los tratamientos a los cuales se iba a someter o se sometió el aislado de proteína de haba y se obtuvieron 13 tratamientos. Estos 13 tratamientos se sometieron a diferentes condiciones de amplitud y tiempo. Esta técnica de ultrasonido de alta intensidad ha tenido buenos resultados en otros tipos de proteínas. Entonces se decidió aplicarlo a la proteína de haba, pero optimizando estas condiciones. Entonces existe
una metodología para poder optimizar estas condiciones. Entonces es la que les estamos exponiendo, que consiste primero en la aplicación de un diseño experimental y después en la metodología de superficies de respuesta. Y no es particular nada más de este tipo de procesos, lo pueden utilizar en otro tipo de operaciones que ustedes lleven a cabo. Entonces se aplicaron estas condiciones de amplitud y tiempo al aislado de proteína de HABA y se determinaron sus características físico-químicas, como fueron su solubilidad, porque han de saber que las proteínas vegetales no tienen una alta solubilidad en agua, tienen una solubilidad limitada en agua, entonces nos interesaba aumentar la solubilidad en agua. También determinamos el tamaño de partícula y el potencial Z, que está relacionado con la carga eléctrica de las proteínas, la carga eléctrica de los biopolímeros. En un momento dado, bueno, los biopolímeros que la poseen es muy importante para su aplicación en la industria alimentaria. También se hicieron las mediciones de tensión superficial y todos estos resultados se sometieron a la metodología de superficie de respuesta para determinar las condiciones que nos dieran la mejor funcionalidad. Para ello se seleccionó un modelo matemático al cual los datos tuvieran el mejor ajuste. La que sigue, por favor. A partir de esto se seleccionaron los parámetros que generaron las mejores condiciones sobre la variable de tensión superficial para obtener la proteína de HABA optimizada. Entonces se comprobó la eficiencia de los modelos considerando la variable más importante, que fue la de tensión superficial, y se compararon los valores experimentales con los valores estimados. Después, este aislado de proteína de HABA optimizado se caracterizó mediante dinámicas de tensión superficial con un tensiómetro de gota. Se caracterizó su estructura por espectroscopía infrarroja y sus propiedades espumantes. La que sigue, por favor. Y su digestibilidad. Miren, ustedes saben que las proteínas de origen vegetal tienen menor digestibilidad en general que las proteínas de origen animal. Y todos los procesos a los cuales las sometemos pueden influir en esta digestibilidad. Entonces, la digestibilidad se puede determinar in vitro utilizando enzimas y unas condiciones similares, simuladas a la digestión de los humanos. Y es importante determinarla para ver qué tanto influyó esto en su digestibilidad, que va obviamente a influir en el aprovechamiento de sus aminoácidos. Entonces, las características físico-químicas del material experimental fueron la harina. Me voy a ir al aislado, que es el APH, donde tuvimos un 7.8% de humedad, 89% de proteína y la grasa no fue detectada. En el cuadro de abajo, bueno, vienen algunos trabajos que están publicados acerca de esta proteína de HABA. Nuestros resultados fueron comparables. La que sigue, por favor. Esta tabla nos muestra cuál fue el efecto de la ultrasonicación de alta intensidad sobre las propiedades físico-químicas del aislado. Entonces vemos que en la segunda línea está la proteína nativa. La proteína nativa, fíjense, tenía 19.87% de solubilidad, o sea, el resto no se disuelve en agua. Y mediante la ultrasonicación logramos obtener 44.33% de solubilidad. Esta solubilidad se debe este aumento en solubilidad se debe a que se disgregaron las interacciones entre moléculas de proteína, y el ultrasonido también influye en las interacciones tanto hidrofóbicas como polares entre las moléculas. Entonces aumenta la solubilidad porque hay una mayor superficie de contacto entre las moléculas de la proteína y el agua que la rodea. En el tamaño de partícula, por favor, si es tan amable, logramos obtener una disminución de 369.4 nanómetros a 225.33 nanómetros. La disminución en el tamaño de partícula no se asoció a una fragmentación de la cadena de proteína, sino se asoció a las fuerzas de corte hidrodinámicas
que pueden producir el rompimiento precisamente de interacciones no covalentes, electrostáticas e hidrofóbicas entre las moléculas de proteína, entre las cadenas de proteína. En la universidad tenemos el equipo para poder determinar este tamaño de partícula. Tenemos un equipo que nos puede determinar nanómetros y otro equipo que nos puede determinar micras. Y también se determinó el potencial Z. El potencial Z, por favor, la que sigue, disminuyó a menos 23.85, o sea, disminuyó la carga superficial de las moléculas de proteína. Esto se debe a que hubo una mayor, o nos indica que hay una mayor exposición de residuos hidrofóbicos no polares, como grupos aromáticos y alquilos, que probablemente se debió a un desdoblamiento de la estructura terciaria de la proteína. Y la que sigue, por favor, tuvimos una disminución en la tensión superficial de 54.40 a 48.18 debido a una mayor cantidad de moléculas de proteínas solubles que se pudieron absorber en la interfase aire-agua. La que sigue, por favor. Bueno, ustedes vieron ahí 13 tratamientos, ¿verdad? Entonces, a partir de esos resultados, se determinó cuáles eran los modelos que explicaban esos cambios o que permiten estimar tanto la tensión superficial de la proteína como el tamaño de partícula como función de la amplitud y del tiempo. Y estas fueron las dos ecuaciones que se obtuvieron. Para el caso de solubilidad no se pudo determinar un modelo, ninguno fue significativo. Estos dos modelos sí fueron significativos y nos están indicando que el factor más importante fue la interacción amplitud-tiempo, las que determinaron tanto la tensión superficial como el tamaño de partícula, y después de ello fue la amplitud. La que sigue. Bueno, a partir de estos modelos se puede graficar superficies de respuesta y diagramas de contorno y ser utilizados para determinar cuáles son los valores de amplitud y de tiempo que nos dieran el menor valor posible tanto de tensión superficial como de tamaño de partícula. Para esta investigación nosotros elegimos el de tensión superficial. Y entonces aquí nos está diciendo qué amplitud y qué tiempo es el que debemos de utilizar o son los que debemos de utilizar para tratar a la proteína de agua. La que sigue, por favor. Después de haber determinado esos parámetros, se procedió a probarlos, a ver si era cierto, ¿verdad?, que nos iban a dar esos valores y que estos parámetros realmente iban a rendir una proteína optimizada. Y ya después de obtener la proteína optimizada, de haberla sometido a la ultrasonicación bajo estas condiciones, se determinó sus características físico-químicas, estructurales y funcionales. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las características que obtuvimos. Aquí tenemos la proteína nativa y la proteína optimizada. La proteína nativa tenía una tensión superficial de 54.40 y la optimizada de 48.16. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Algunos saben? La tensión superficial, este valor nos está indicando que esta proteína es más eficaz para estabilizar interfaces aceite-agua o agua-aire. Entonces aquí ya tenemos una mejoría. El valor predicho con el modelo era de 48.17, aquí obtuvimos 48.16, o sea, muy cercano. Y el tamaño de partícula obtuvimos 230 nanómetros en comparación a 369 de la proteína nativa. El estimado era de 225.93 nanómetros. Esta disminución en el tamaño de partícula ya vimos que afecta la solubilidad, afecta la velocidad de las moléculas en un medio acuoso continuo y nos va a dar una mejor funcionalidad. Este es el índice de polidispersidad del tamaño de partícula y obtuvimos que era un tamaño más homogéneo que el de la proteína nativa. El potencial Z disminuyó, ya dijimos que se debió a exposición de grupos no polares. La solubilidad aumentó de 19 a 35, un muy buen aumento en solubilidad, y la viscosidad aparente disminuyó debido a esa disgregación
de las interacciones o ruptura de las interacciones entre moléculas. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los espectros de infrarrojo. Entonces aquí tenemos la proteína nativa. Dijimos, bueno, pero ese resultado en la mejoramiento de las propiedades funcionales ¿está relacionado con cambios en la estructura de la proteína o no? Las estructuras de las proteínas son muy complejas. Una forma para estudiarlas es precisamente por espectroscopía. Entonces, si tenemos cambios en las bandas que se refieren a diferentes tipos de enlaces, de diferentes grupos, pues sí nos está indicando una modificación. Entonces, obtuvimos este espectro donde estas bandas son de la proteína nativa y estas son de la proteína ultrasonicada y vemos que sí hay cambios. Y después se procedió a hacer un análisis de la banda de la amida 1, que es la primera banda, que está relacionado con la estructura secundaria de las proteínas. Entonces se hizo todo un proceso donde hay una deconvolución de la banda y se determinan las cantidades de las diferentes estructuras secundarias, alfa hélice, beta plegada, giros beta, espirales, aleatorios, etc. La que sigue, por favor. Entonces se observó que hubo un cambio efectivamente en la cantidad de agregados intermoleculares que pasó de un 12.4% a un 7%, o sea, nos está diciendo que sí hay una disgregación, y también hubo cambios en las láminas beta y en los agregados intramoleculares. Entonces sí hubo cambios en la estructura secundaria de la proteína. La que sigue, por favor. Después se procedió a obtener, las cinéticas de absorción en interfaces aire-agua. Aquí tenemos un buffer, que era el medio de disolución, la proteína nativa y tenemos la proteína optimizada. Y vemos que sí hay una disminución mayor en la tensión superficial por parte de la proteína optimizada. Aquí podemos, las que siguen, por favor, aquí podemos observar que hay una mayor actividad superficial atribuida al desdoblamiento de la estructura secundaria, al menor tamaño, mayor movilidad, etc. ¿Cómo ocurre esa disminución de tensión superficial? Esto ocurre a través de la movilidad de las moléculas, en este caso de la proteína, de compuestos anfifílicos, hacia la interfase. Entre más rápido lleguen a la interfase, más pronunciada es esta parte de la curva, disminuyen rápidamente la tensión superficial, se absorben a la superficie de la interfase, después penetran la interfase y después se reacomodan. Entonces observamos que esta parte de la curva se refiere a su arribo a la interfase y después va disminuyendo la disminución de la tensión superficial porque ya siguen otras fases, como dijimos, la penetración y el reacomodo de las moléculas. La que sigue, por favor. Bueno, a partir de tratamientos matemáticos de estos datos, podemos obtener tres coeficientes. Un coeficiente que se le llama de difusión, que precisamente está relacionado con la rapidez con la que llegan las moléculas a la interfase. Y observamos que la proteína optimizada tiene una mayor constante de difusión. Y si la comparamos con la albúmina séricobovina, es mayor, con la beta-lactoglobulina, que es muy utilizada en la industria, pero es muy cara aislarla, tiene una constante de difusión comparable. La que sigue, por favor. También se determinaron los coeficientes de penetración y de reordenamiento. Y también observamos que la proteína optimizada tuvo mayores valores. Esto es un despliegue, o sea, las moléculas se despliegan, hay una exposición de fracciones hidrofóbicas promoviendo la absorción y penetración de estos segmentos en la interfase. La que sigue, por favor. Bueno, miren, para la elaboración de emulsiones, ya dijo el doctor Valle que las emulsiones se utilizan, por ejemplo, en los recubrimientos, en los bioempaques, etcétera, porque le confieren un carácter no polar.
que disminuye la permeabilidad al vapor de agua. Bueno, en las emulsiones es muy importante estabilizarlas y obtener tamaños pequeños. Entonces, esta habilidad de disminuir la tensión superficial es básica para la obtención de tamaños pequeños de gota, tanto en una espuma como en una emulsión. Entonces, si nosotros mezclamos aire y agua o mezclamos aceite y agua, podemos obtener pequeñas gotitas de aceite dispersas en el agua o las burbujas de aire, pero en unos segundos esto se va a desestabilizar y se van a volver a separar el agua y el aceite. Ya saben que dicen que no se llevan, ¿verdad? Dos personas no se llevan, no son como el agua y el aceite, ¿verdad? Porque se separan a final de cuentas, ¿sí? No son compatibles. Y el aire y el agua igual, se van a colapsar las burbujas de aire y no vamos a obtener una espuma estable. Entonces lo que requerimos es de moléculas que lleguen a la interfase, la rodeen, se absorban, se reacomoden y permitan la estabilidad tanto de las gotitas de aceite, que no se separen, como de las burbujas de aire. Entonces, bueno, es importante, si tenemos un buen material, un buen biopolímero que estabilice estos dos sistemas, nos va a permitir obtener varios alimentos procesados con buenas características para el consumidor y que van a ser estables. Entonces, a lo mejor esto suena como aburrido y decimos, ay, tantas cosas, ¿y para qué nos sirven esos valores? ¿Para qué hacen todos esos cálculos, etcétera? Pero lo que no tenemos en cuenta es ya la aplicación de estos conocimientos para beneficio de varios, tanto de los consumidores, como de la industria, como del país en general. La que sigue, por favor. Bueno, pues ya por fin llegamos a la espuma, ¿no? Llegamos a la espuma y se elaboró esta espuma con la proteína nativa. Ya no funciona el señalador. Bueno, la primera columna que está sombreada de negro es la capacidad espumante. Entonces podemos observar que la proteína nativa a duras penas llegó como a 145% y la proteína optimizada a alrededor de 260%. Si la comparamos con la proteína de soya nativa, nos da 153%, la proteína de soya ultrasonicada 202%, y una mezcla de caseinato de sodio con goma xantana nos da aproximadamente 243 a 376, pero es una mezcla de una proteína de origen animal con un hidrocoloide. Y del lado derecho, después de la columna sombreada, tenemos el diámetro de las burbujas después de recién hecha la espuma y a los 30 minutos. Y observamos que aunque la proteína nativa nos da un mucho mayor tamaño de burbuja, que lo podemos ver en las micrografías del lado derecho, las dos primeras superiores son de la proteína nativa a los 0 y 30 minutos, y las de abajo son los de la proteína optimizada, gracias, donde podemos observar un tamaño mucho más pequeño y homogéneo de burbujas de aire. La que sigue, por favor. Y de la estabilidad, aquí se graficó la altura del drenado con la altura de la espuma, y observamos que efectivamente la espuma de la proteína de agua optimizada es más estable que la de la espuma de proteína nativa. Y en el comportamiento reológico, bueno, gracias. Nosotros no nos podemos quedar nada más con esto, tenemos que proporcionar ciencia, herramientas que nos permitan predecir en un momento dado cómo va a ser la estabilidad de esas espumas. Entonces medimos su comportamiento reológico y después de tasa de corte con esfuerzo cortante modelamos, y a través del modelo de Casson obtuvimos el esfuerzo de excedencia, que es este esfuerzo, y se observó que a mayor esfuerzo de excedencia, mayor es la estabilidad de la espuma. La que sigue, por favor. Bueno, como conclusiones, podemos decir que la ultrasonicación sí nos permitió mejorar las propiedades funcionales del aislado de proteína de ABA, que pudimos determinar las condiciones de amplitud y tiempo que nos dieran los mejores valores
y que la proteína optimizada presentó muy buenas propiedades espumantes. La que sigue, por favor. Voy a tener que irme más rápido. Aquí, bueno, Daniel Trujillo, que también hizo su maestría aquí en el posgrado de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, que está haciendo su doctorado, él estudió la actividad superficial y propiedades emulsificantes de pectina de cáscara de cacao y mejoró estas propiedades mediante su complejamiento con hidrolizado de proteína de lactosuero. Por eso les decía que aquí es un método químico. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la estructura general de una pectina. La pectina pues tiene muchísimas aplicaciones, tanto en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, etcétera. La que sigue, por favor. ¿Qué parámetros son importantes en la pectina? El grado de metilesterificación, el grado de acetilación, el contenido de proteína, el peso molecular. Entonces, en México y a nivel mundial, las que más se consumen son las pectinas de origen cítrico, después la pectina de la manzana y finalmente la pectina de la remolacha. Entonces, hay varias investigaciones a nivel internacional sobre nuevas fuentes para la obtención de pectina. La pectina cítrica nosotros la importamos, entonces estamos pagando aranceles y precios muy altos. La que sigue, por favor. Bueno, la cáscara del cacao, la que sigue, si le da, por favor. La cáscara de cacao es un desecho que se obtiene a partir de la producción de toneladas de grano de cacao a nivel mundial. Entonces, aproximadamente se obtienen 40.3 millones de toneladas de cáscara de cacao. Y la pectina de cáscara de cacao ha sido poco estudiada, pero sí se sabía que tenía un alto contenido de grupos acetilo, que eso le da un carácter anfifílico importante que nos puede servir para la estabilización y formación de enzimas. También la pectina de remolacha tiene un alto contenido de grupos acetilo y es en general un buen emulsificante, aunque creo que la pectina de cacao, como se van a dar cuenta, es mejor. La que sigue, por favor. ¿Qué son estos complejos? Bueno, estos complejos se pueden formar de diferentes maneras, a través de una reacción química tal cual o a través de interacciones entre las moléculas. Ustedes allá en sus cursos de química vieron los enlaces por puente de hidrógeno, las atracciones electrostáticas, las fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo. Entonces dijeron, qué aburrido. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, pues les tengo noticias porque todas estas interacciones son vitales, incluso para el funcionamiento de las proteínas en nuestro organismo, de las biomoléculas. Ya saben que si nos cambian el pH de la sangre, podemos llegar hasta la muerte, porque cambia la funcionalidad de nuestras proteínas, de la hemoglobina, etc. Entonces, en este trabajo lo que se hizo es una interacción entre las moléculas de pectina, la que sigue, por favor, la que sigue, con moléculas de hidrolizado de proteína de lactosuero. ¿Por qué hidrolizado de proteína de lactosuero? Porque los biopéptidos, o sea, los fragmentos que se obtienen de las proteínas después de hidrolizarlas, algunos de ellos con ciertos pesos moleculares tienen actividad benéfica para el organismo. Son anticancerígenos, antihipertensivos, etcétera, ¿sí? Entonces, el objetivo fue evaluar la actividad superficial y propiedades emulsificantes de pectina de cáscara de cacao y mejorarlas mediante su complejamiento con hidrolizado de proteína de lactosuero. La que sigue, por favor. Bueno, primero se obtuvo la pectina a través de utilizar ácido cítrico en lugar de utilizar un ácido mineral inorgánico. Después se caracterizó la pectina de cacao, el grado de esterificación, grado de amidación, grado de acetilación, el contenido de proteína y el ácido galacturónico. El contenido de proteína es muy importante porque las pectinas que tienen asociada proteína actúan más como emulsificantes. Acuérdense que tienen que tener carácter polar y no polar. Ya no sirve para perdón, el señalador. Se determinaron también sus propiedades reológicas. La que sigue, por favor. Quizás. Bueno,
Se determinó el potencial Z para determinar el pH donde pudieran interaccionar los dos biopolímeros. La pectina tuviera carga negativa y la proteína tuviera una carga positiva para que cuando se encontraran en disolución se atrajeran electrostáticamente y formaran el complejo. ¿Y para qué queremos formar complejos proteína polisacárido? Queremos formar estos complejos porque de manera individual las proteínas tienen cierta funcionalidad, son excelentes emulsificantes y los carbohidratos, los polisacáridos son excelentes estabilizantes, espesantes, que nos van a dar estabilidad. Entonces, si formamos un complejo, vamos a aprovechar tanto las propiedades funcionales de la proteína como las propiedades funcionales de la pectina. Entonces se determinó en qué cantidad se deberían de combinar y a qué pH para que nos dieran complejos, pero que fueran solubles. Es decir, que no podemos llegar a neutralizar totalmente las cargas negativas del polisacárido y de la proteína, porque entonces obtenemos un complejo pero insoluble. Esto se hace a través de diferentes técnicas. Después de esto, el complejo que se obtuvo, se le determinó otra vez tensión interfacial y espectroscopía por infrarrojo. La que sigue, por favor. Y después, con estos complejos, se formaron las emulsiones. Tenemos un equipo que se llama microfluidizador en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos de Preparatoria, y ahí podemos obtener nanoemulsiones. Entonces, recuerden que las nanopartículas pueden atravesar las membranas celulares y pueden llegar a muchos lugares donde las microemulsiones de tamaño micrométrico no pueden hacerlo. O sea, se puede aumentar la biodisponibilidad de agentes bioactivos que nosotros encapsulemos en estas emulsiones. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los resultados de la caracterización de la pectina de cáscara de cacao, el grado de esterificación, el grado de amidación, el grado de acetilación, contenido de metoxilo, ácido galacturónico, que nos dice que es una pectina con buen grado de purificación, la humedad, etc. La que sigue, por favor. Aquí tenemos cómo varía la carga de los biopolímeros que utilizamos con el pH. Y observamos que el hidrolizado de proteína de lactosuero primero tiene una carga positiva y conforme vamos aumentando el pH, llegamos a su punto isoeléctrico, donde su carga neta es 0 y después llega hasta valores negativos. En cambio, la pectina va a tener en casi todo el rango valores negativos. Y de aquí determinamos que a un pH de 3.5 teníamos 18.30 positivo en la proteína y menos 16.44 en la pectina, y lo elegimos para hacerlas interaccionar. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos carga positiva por los grupos amonio, aquí tenemos grupos carboxílico y carboxilato, y conforme aumentamos el pH, aumentan los grupos carboxilato, aumentando la carga negativa. Después se hizo la evaluación de en qué proporciones se deberían de combinar para que nos dieran el complejo soluble, y se determinó que 5:1 era una muy buena relación para obtener esos complejos solubles. Esto se hizo a través de medir el diámetro hidrodinámico de los complejos y a través de medir el potencial Z. Recuerden que no debíamos de llegar a 0, porque entonces se precipita, como aquí lo podemos ver, no salió muy bien, pero aquí ya se ve un precipitado. La que sigue, por favor. Y este es el espectro donde observamos que efectivamente hubo la formación de un complejo, porque los espectros de los diferentes, tanto de la pectina como la del hidrolizado, variaron ya en el complejo. La que sigue, por favor. Este es, el de arriba es el complejo, el hidrolizado y la pectina, y obtenemos bandas distintas. La que sigue, por favor. La tensión, esto es parecido a lo que se hizo con la proteína de ABA, ver cómo va disminuyendo la tensión superinterfacial con respecto al tiempo. Y observamos que esta es la pectina y este es el complejo. Si observan que hay mayor disminución en la tensión superficial. La que sigue, por favor.
También se determinaron los coeficientes de difusión, de penetración y de reacomodo y se obtuvieron valores mayores en el complejo que en la pectina de cacao. La que sigue, por favor. Y después se hicieron las emulsiones y se observa que la emulsión de pectina de cacao únicamente pectina va variando su tamaño con el tiempo, es decir, que no es estable. En cambio, la pectina con el hidrolizado, acomplejado, nos da una mucho mayor estabilidad con el tiempo. Aquí tenemos el índice de cremado, hay un equipo que nos puede acelerar las condiciones, o sea, con una simulación con el tiempo y obtenemos una velocidad, un índice de cremado menor de la emulsión elaborada con el complejo que con la pectina sola. La que sigue, por favor. Y finalmente, bueno, podemos concluir que tenemos muchos desechos agroindustriales que podemos utilizar para la obtención de biopolímeros útiles para la industria alimentaria y uno de ellos son las cáscaras de cacao, que la pectina de cáscara de cacao de cualquier forma mostró una actividad emulsionante. Por ejemplo, la pectina cítrica no tiene una actividad emulsificante importante, ¿sí? En cambio, la de cáscara de cacao sí, que se puede modificar y mejorar a través de su complejación con un hidrolizado de proteína de lactosuero, que se formaron emulsiones estables de tamaño nanométrico con tamaños de gota nanométricos, que no mostraron cambios significativos durante 28 días de almacenamiento y que el desconocimiento derivado de este estudio se podría aplicar para otro tipo de pectinas, para otro tipo de proteínas, etcétera, ¿no? Ahora podríamos complejar la proteína de haba con la pectina de cacao, ¿no? A ver ahora qué sucede. Muchas gracias. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Bueno, cabe recalcar que estas dos técnicas no nos van a provocar daños al medio ambiente, ni la producción de compuestos dañinos para la salud, que son relativamente económicas y que pueden dar buenos resultados para otros tipos de biopolímeros. Bueno, se abre un espacio para realizar preguntas a la doctora Silvia Olivia Lobato. Para las personas que quieran, se pueden acercar a los micrófonos. También sería interesante que ustedes, que son de diferentes regiones del país, nos propongan algunas fuentes para la obtención de estos biopolímeros. Porque de repente llegan y nos dicen, ¡ay, es que en mi pueblo allá hay un fruto que tiene tal cosa, etcétera! Y que son fuentes novedosas de estos biopolímeros. Así que los esperamos. Esperamos sus sugerencias y también si alguno de ustedes quiere participar en estos proyectos, serán bienvenidos. Bueno, si no hay preguntas para la doctora, vamos a hacer lectura del reconocimiento que se le otorga, el cual dice la letra. Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Simposio Internacional Agroindustrial 2018. Otorgan el presente reconocimiento a la doctora Consuelo Silvia Olivia Lobato Caballeros por su valiosa participación como ponente magistral en el marco del 8º Simposio Internacional Agroindustrial 2018. Importancia de la agroindustria, perspectivas, tendencias y desafíos. Con el tema aplicación de las técnicas de ultrasonicación y complejamiento molecular para el mejoramiento de la funcionalidad de biomoléculas. Realizada en la Universidad Autónoma Chapingo del 12 al 14 de abril del año en curso. Firman el director del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, maestro en Ciencias Francisco Martínez Mosqueda, y el presidente del Comité Organizador del Simposio Internacional Agroindustrial 2018, el alumno Edgar Iván Ríos Santos. Un aplauso, por favor. Finalmente, yo les quisiera pedir un aplauso para Daniel y Alejandro, que aquí están, por favor. Son los que con su dedicación y esfuerzo lograron estos resultados.